santuario del desierto. Este tema es parte fundamental de la historia de la Iglesia Adventista, ¿no? Con el estudio de este tema se constituyó esta iglesia. Y el después recomienda que debamos estudiarlo con mayor atención y debemos conocerlo y analizarlo. Bien, el santuario del desierto. Era una carpa que se encerraba, se va a través del desierto. Esa carpa que Moisés construyó le fue revelado y lo vio en el cielo. Era una copia del cielo en la tierra. La Biblia dice, ¿no? Copia. El Señor lo ordenó copia y hace el modelo que está en el cielo. ¿Bien? El santuario del desierto se envejeció. Fue construido en el desierto el año 1445 a.C. Pasaron los años y en los días de Moisés dice que ya está viejo ya. Entonces David dijo, voy a hacer un templo para Dios. No es justo que yo esté en un palacio hermoso, con oro y madera linda, y el lugar de adoración de Dios esté así. Y él buscó oro y materiales y piedra y madera, dice la Santa Biblia, pero no lo construyó. ¿Quién lo construyó? Salomón. Este templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Cuando los israelitas volvieron del exilio, se levantó el templo de... ¿Se acuerdan? ¿De quién? Zorobabel. Dice la Santa Biblia que los judíos, los viejitos, lloraban porque no era como el que Salomón había hecho. Ese templo fue reconstruido por Herodes. Y la construcción del templo empezó unos 10 años antes que Jesús nazca. El templo se terminó de construir y luego en el año 70 los romanos lo destruyeron. Y no hay templo. Antes del santuario del desierto se ofrecía sacrificios al Señor en un altar de piedra, ¿cierto? Cuando Adán pecó, el primer sacrificio se hizo aquí. ¿El sacerdote quién era? El padre de familia, ¿cierto? O el hijo mayor. Pero a partir del año 1445 a.C., el sacerdocio solamente recayó sobre los descendientes de Aarón. La tribu de Leví. Ahí estaban los coatitas, los gersonitas, los meraritas. ¿Cierto? Cada uno tenía su función. Solamente los hijos de Leví. Y también la prohibición. En ningún lugar debería ofrecer el sacrificio, solamente aquí. Actualmente, donde fue el templo de Herodes, está la iglesia de Omar, ahí en Jerusalén. Es una mezquita. Los judíos realizan todas las fiestas que la Santa Biblia ordena.
y otras más. Pero no pueden hacer sacrificios porque no hay templo. Ellos de buena gana destruirían la mezquita, no es una mezquita, ¿no? De Omar, y allí harían los sacrificios, pero no pueden. Ustedes han visto que las iglesias evangélicas siempre hablan de Jerusalén, ¿cierto? De que va a venir el Mesías en Jerusalén. Tienen ideas medias extrañas. Y usted se da cuenta que los norteamericanos apoyan mucho a Israel. ¿Por qué razón? Porque son protestantes en su mayoría. Y ellos piensan que ayudando a Israel están haciendo algo favorable a la religión. Y en un grupo de los judíos están pensando en construir el tercer templo. Mire, el primer templo fue el de Salomón, el segundo templo, el de Herodes, y el tercer templo ellos quieren construirlo, y tienen planes. En la Santa Biblia figura en el libro de Ezequiel el templo de Ezequiel, ¿no es cierto? Y en ese libro están las medidas y el diseño del templo. El templo de Ezequiel nunca se construyó, porque Dios nunca lo ordenó que lo hiciesen, a pesar de que estaban bien detallados. El templo de Ezequiel tiene las características similares al templo de Salomón. ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel era un profeta que vivía en Babilonia, mientras el pueblo judío había sido su templo destruido, ¿no? Bien, pero este templo, hermanos, el santuario que Moisés construyó, era un edificio que tenía una función pedagógica. Aquí hay maestros, ¿puedo ver las manos? ¿Hay maestros? Maestros. El maestro le da la teoría al alumno, ¿cierto? Pero también le hace trabajar, ¿o no? Porque si no, se diluye, no aprende. Hermanos, el santuario tenía esa función pedagógica. Porque los israelitas veían todo el proceso del ritual, pero también participaban. ¿Cómo participaban? En el santuario había dos tipos de ceremonias. Las ceremonias donde el pueblo observaba y donde el pueblo participaba. Por ejemplo, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, ningún hebreo se metía ahí, solamente el sacerdote. El día de la expiación también, los sacrificios del sábado también. Pero cuando terminaba el sacrificio de la mañana, venían los sacrificios personales. Y entonces allí participaba el pueblo. Y en las fiestas que ocurrían, ¿cierto? La primera fiesta era la Pascua. La segunda fiesta era el Pentecostés. La otra era el día de la expiación y finalmente el día de las cabañas. 3 fiestas eran obligatorias para el hebreo ir a Jerusalén. ¿Cuáles? La Pascua, Pentecostés y las cabañas. El día de expiación no era obligatorio. Bien. Ahora, hermanos, todo esto tenía una función pedagógica y enseñaba algo más grande, que es el plan de redención. ¿Alguien me puede ayudar a borrar, por favor? No, pastor, gracias. Usted todo. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Sacaron? Me alegra ver a muchos aquí, compatriotas, hermano Chulo, hermana Lidia, gusto verlos. Connie, también allá. Tudela. Nelly y César. Ninguna pregunta, ¿cierto?
Bien. Hermanos, Moisés copió lo que vio en el monte. Gracias. El monte Sinaí tiene esa forma, ¿no? Más o menos. Y aquí abajo atrapó el pueblo. Le dijo el Señor a Moisés, ponle un cerco al monte, ¿no? Es una cadena de cerros. Nadie cruce, ni siquiera los animales. Pero esto quería el Señor demostrar al mundo su santidad, ¿no? La iglesia adventista tiene, hermanos, ¿cuántas doctrinas? 28. 28, ¿no? Sí. 28 creencias. 28 Pero ¿saben doctrinas. falta una? Hermanos, ¿el conocimiento es progresivo o no? Sí. ¿La iglesia tiene ya toda la luz ahora? No. Sigue conociéndose. Hermanos, la iglesia todavía no ha normado lo que se refiere a la adoración. En algunos lugares son irreverentes, otros son más reverentes. ¿Por qué menciono esto? Conforme nos acercamos al fin del tiempo, hermanos, miren, nosotros nos enfocamos, por ejemplo, llega la ley dominical, llega la persecución, pero es parte del camino, ¿cierto? Hacia la patria celestial. Pero el punto central de todo esto es el encuentro de seres humanos ¿con quién? Con Dios. ¿Ahí vamos o no? ¿Sí? Y tenemos que aprender reverencia. Hermanos, en las iglesias católicas no hay la irreverencia que en las iglesias adventistas. ¿Por qué? Porque al diablo provoca eso, hermanos. Hermanos, yo veo las iglesias, no es posible que los niños estén correteando, ¿no? Eso no es sagradísimo. Entonces, la iglesia tiene que volver. ¿Saben cuál es el patrón de reverencia? La adoración en el santuario. Ese es el patrón. Hermanos, cuando se celebraba el culto, no se sentía el ruido de una mosca. Y cuando se pronunciaba el nombre de Dios, los sacerdotes caían pecho al suelo. Tenemos que aprender reverencia, hermanos. La iglesia en ese punto todavía está con el fruto verde. El conocimiento se va avanzando, ¿cierto? Bien. Hermano, nadie podía cruzar el monte. Ahora, ¿cuántas veces subió Moisés al monte Sinaí? Si le dicen, hermano, le vamos a regalar un auto y nos da la respuesta, ¿qué respuesta le daría? ¿Ah? 6. 2. ¿Cuántas veces subió Moisés al Sinaí? 3. ¿Qué dice usted, hermana? ¿Ah? 8 veces. Pero la primera vez el Señor llama a Moisés y hace su pacto, ¿no? Dice, yo saqué, y es una figura muy bonita, ¿no? Dice, como alas de águila. Y Moisés va y le dice al pueblo, Dios quiere hacer un pacto con ustedes, ¿aceptan o no? Dijeron, sí. Y Moisés subió. Y luego el Señor dice, voy a ascender. Luego, mis hermanos, el Señor habla. El Señor habló, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Dice que el monte humeaba, hermanos, humeaba, la tierra temblaba. Y el Señor habló. Dice, los hebreos estaban, ¿qué? Aterrorizados. Dice que, Pablo dice que el propio Moisés temblaba. El propio Moisés. Imagínense los demás, ¿no? Dijeron, Moisés, habla tú que nos morimos, ¿no? Y Moisés sube al monte. Y se queda en el monte
40 días. Subió con Josué. Hermanos, 7 días estuvo Moisés esperando para entrevistarse con Dios. El monte estaba oscurecido, ¿no? Josué se quedó en cierta parte. Josué dice, había un arroyuelo ahí y ahí bebía. Y al 7º día Moisés entra al monte. Y en esos 40 días a Moisés se le instruyó todo lo referente a la construcción del tabernáculo. Y se le dio los 10 mandamientos. Y Moisés baja del monte y encuentra que todo el campamento se había que Moisés se enojó, rompió las tablas. Y entre el pueblo, mis hermanos, que se había corrompido, muchos se pidieron perdón, ¿no? Pero hubo un grupo que se mantuvo desafiante. Este grupo desafiante fueron muertos. Porque cualquiera comete errores en la vida, ¿cierto? Pero cometer errores y ser desafiante, no, y eso ya no. Y ellos los mataron. Moisés, hermanos, sabía que el pueblo estaba en grave peligro. Y sube al monte, intercede ante Dios. Pero hermanos, miren lo que Moisés hizo. Moisés polemizó con Dios. Dios está enojado. Dijo Moisés, Señor, si tú nos matas, las naciones van a decir que tú no pudiste meterlos en Egipto. Hermanos, cuando Israel sale de Egipto, eran más de 2 millones de personas. Los peruanos van a entender perfectamente esto, los peruanos. Hay un lugar que se llama Canto Grande. Desde Zárate hasta Jicamarca. César conoce, ¿cierto? Nelly, Manachura, Madrid. Hermanos, el área que ocupaban los hebreos era más o menos como todo Canto Grande. Así de grande. Y ese pueblo fue llevado al desierto, a un lugar donde no crece nada. Y sin embargo ese pueblo le llovía comida. Y de la roca, hermanos, salía no un chorrito de agua, salía un río. Hermanos, y la noticia corrió por toda esa región de que había una masa humana que andaba por el desierto y que sobrevivían porque su Dios los alimentaba. Pero ese Dios antes había destruido a los egipcios y los había sepultado en el mar a todo el ejército de la nación más poderosa del mundo. Hermanos, Egipto se quedó sin ejército. Y en el mar murió el propio faraón, los sacerdotes, los generales, todos. Entonces la fama del Dios de los hebreos, hermanos, era sorprendente, ¿no? Y las naciones estaban asustadas. Y por eso Moisés dice al Señor, Señor, si tú no los destruyes, ¿qué van a decir, no? Hermanos, ¿así podemos polemizar con Dios o no? ¿Sí? Mire la Biblia. El salmista dice, Señor, los muertos no te alaban. ¿Te alaba quién? Y qué manera de discutir con Dios, ¿no? No es falta de respeto, sino que como Dios nos ha dado la inteligencia, hermanos, nos da la capacidad de conversar, de dialogar. Y lo podemos hacer con Dios. Bien, hermanos, Moisés sube por segunda vez y hay un relato maravilloso. Señor, si tú nos has perdonado, muéstrame qué. Tu gloria.
Es uno de los pasajes extraordinarios. ¿Y el Señor qué le dijo? Sí. Esa escena es tan bonita, hermanos. Y Dios le dijo, yo pasaré, pero te voy a cubrir. No vaya a ser que tú seas tentado a callarme y vas a morir. Dice la palabra de Dios que el Señor descendió, vino, Moisés puso la cabeza en la hendidura de la roca y el Señor con su mano mantuvo la cabeza de Moisés en la roca. Y Moisés vio que la espalda de Dios. Esa era la prueba de que Dios había perdonado a quién. Hermanos, el perdón es lo más sublime, lo más grande. El perdón de Dios. Bien, y ahora el Señor otra vez le da los 10 mandamientos a Moisés. Pero hay una diferencia entre el primero y el segundo. La primera vez el Señor preparó las piedras. En la segunda no. Moisés tuvo que hacerlo. Hasta el día de hoy yo no sé cuál es la lección, pero debe haber un significado, ¿no? ¿Por qué la primera Dios lo hizo y la segunda lo hizo Moisés? Bien, mis hermanos, entonces Moisés baja del monte y empieza la construcción del tabernáculo. Los israelitas estuvieron bajo el monte Sinaí aproximadamente un año. Y la construcción del tabernáculo demoró 6 meses. 6 meses. Era una maravilla, ¿no? De oro. Hermanos, su diseño. Dentro del tabernáculo no había ventanas. Las paredes eran oro. Y detrás del velo estaba ¿qué? La Shekinah, una luz que al brillar rebotaba ¿qué? En las paredes de oro. Mas el humo que subía, dice el de Güey, creaba como un arco iris, ¿no? Era un espectáculo indescriptible. Y solamente el sacerdote podía mirarlo. Y cuando se construye el santuario, se levanta el santuario, ¿y quién tenía que administrar el santuario? Aarón. Entonces bueno, me faltan, ¿cuántos minutos pasaron? ¿20? ¿25? 15. Y luego, si hace la ordenación de Moisés, de Aarón, hubo un rito, ¿no? Y luego, el que le enseña a Aarón es Moisés. Moisés es el primer sacrificio. Entonces, Aarón continuó ya y tenía 2 hijos, Nadab y Abiú. A los pocos días, al poquito tiempo que empezó su ministerio Aarón, sus 2 hijos son muertos. Porque ellos pusieron fuego. Hermanos, el fuego extraño en la iglesia es la predicación de cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, están apareciendo unos predicadores que enseñan que el tiempo de angustia va a durar 3 años y medio, que el año 31 se acaba el mundo. Eso es fuego extraño. El Ellen White dice que la doctrina que va a ser bien atacada es la doctrina del santuario. ¿Todos son bautizados aquí? ¿Hay alguien que no es bautizado? ¿Quién no es bautizado? Bueno, les voy a contar algo. El comentario bíblico, mis hermanos, uno de sus redactores se jubiló. Se jubiló ya. Y entonces él hizo un pronunciamiento y eso salió en una iglesia de California. Pero a mí me sorprendió que el pastor haya permitido eso. Y él decía que la doctrina del santuario no tiene fundamento bíblico y empezó a atacarlo, ¿no? Y él dijo, y era uno de los redactores del comentario bíblico, y él dijo lo siguiente, que cuando él era redactor del comentario bíblico, le envió una carta a los directores de los seminarios teológicos de todo el mundo.
y les preguntó si la doctrina del santuario tenía fundamento bíblico, o había un respaldo bíblico, tal como la iglesia lo enseña. Y él dice que le dijeron, no. Cuando yo leí eso me quedé frío, ¿no? Pero bueno, los directores de teología, los seminarios, son hombres muy preparados. Ellos saben hebreo, saben griego, ¿no? Yo dije, si ellos dicen que no, ¿cómo probar? Me quedé confundido. Pero no me había dado cuenta, mis hermanos. Y el ser humano que necio es, ¿no? El libro de Hebreos habla claramente sobre el santuario, mis hermanos, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Hermanos, y yo digo, ¿y esos hombres dónde estaban? Aquí está todo el mundo, Hebreos. ¿Quién escribió Hebreos? Pablo. Mis hermanos, Pablo no conoció personalmente a Jesús. El después dice de que Pablo es el más grande maestro que vio la humanidad después de Jesús. Pablo era un gigante, un monstruo, hermanos. El más grande maestro que vio la humanidad. Los peruanos conocieron a el famoso Luis Alberto Sánchez, ¿no? Una eminencia. Los venezolanos tienen a Bellido, ¿no? ¿Cómo se llama? No. No, el maestro de, por ejemplo, que admira mucho de Bolívar, ¿no? ¿Cómo se llama? Andrés Bello, ¿no? ¿Ah? Andrés Bello, ¿no? Sí, grandes personajes, ¿cierto? Pero miren, Pablo, ahora, Pablo, mis hermanos, miren lo que ocurre con Pablo. Los hebreos siempre esperaron la venida del Mesías, ¿no? Siempre esperaron la venida del Mesías. Y cuando vino, no lo reconocieron, ¿no? Incluso los propios discípulos, mis hermanos, no entendieron bien la grandeza del Señor. Cuando se fue, recién. Lo habrán lamentado, ¿no? ¿Por qué cuando Él estuvo aquí, tuvo esa actitud? Pero hermanos, ellos entendieron que todo el ritual del templo se cumplió en Jesús. Lo comprendieron. Hermanos, pero Pablo puso el punto final. Porque los discípulos habían conocido a Jesús, estuvo con ellos, se fue al cielo. Y Pablo dijo, capítulo 8, ¿no? El punto principal de lo que venimos diciendo, Hebreos 8, es que tenemos que un sumo sacerdote. Ya. Él murió, dio su vida y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Hermanos, la comprensión que tiene la Iglesia Adventista sobre el ministerio intercesor de Cristo ahora lo tuvo la Iglesia Apostólica. Pero la Iglesia empezó a apostatar, ¿no? Y la Iglesia popular, mis hermanos, lo sepultó, lo pisoteó, lo escondió, lo borró el ministerio intercesor de Cristo y puso a San Pancho, San Tiburcio, San Anacleto, todos los santos como que nos iban a interceder por nosotros y borró el ministerio intercesor de Cristo. Por eso Daniel 8:14 dice, el santuario será purificado. Y Daniel 8:13, ¿qué dice? El santuario será pisoteado. El santuario pisoteado significa, mis hermanos, que la doctrina del santuario, como predica la Iglesia Adventista, fue escondida, borrada, pisoteada. Pero a partir del 22 de octubre,
de 1824, esa doctrina ya no era cristiana. Pero el entendimiento de la doctrina del santuario de la Iglesia Adventista ha sido poco a poco. ¿Quién fue, diremos, qué hombre fue el que empezó a enseñar que la salvación es por gracia? Wycliffe. De los escritos de Wycliffe bebió Hus. Y luego aparece Lutero, ¿no es cierto? Y Lutero lo amplió más. Pero Lutero no enseñó que Cristo intercede en el santuario celestial. Él enseñó que la salvación es por gracia, pero ya era parte de la luz. Hermanos, la salvación por gracia. Y aparece Miller, ¿no? Miller, mis hermanos, empieza a predicar que Cristo vendría en 1844, Cristo no vino, una excepción, Gran chasco. y ocurre el gran chasco. Al día siguiente, nada más que ocurrió el chasco, Gerard Mason tuvo la visión y se le reveló que hay un santuario en él. Y cuando él comunicó esto, hermanos, entendieron que la profecía era correcta, ¿no? Hermanos, y lo que estaban todos tristes, ¿qué pasó? Se le levantó el ánimo, ¿cierto? Pero Ellen White no fue la primera en hablar sobre doctrina del santuario en el cielo, fue Crosier, Louis Crosier. En 1846, el hombre publicó, enseñó sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y Ellen White escribió después, lo dijo, lo que el hermano Crosier enseña y publicó es la voluntad de Dios. Y llegamos a 1888. La iglesia ya hablaba del santuario celestial, ¿no es cierto? Hablaba del ministerio intercesor de Cristo. Pero en 1888, Wagner y Jones, dos teólogos adventistas, enseñaron el tema de la justificación por la fe, ¿no es cierto? La justicia imputada y la justicia impartida. Vamos a hacer bien sencillo. La persona tiene una vida atrás y una vida adelante. Atrás la vida de pecado. Cuando se bautizan, mis hermanos, todos sus pecados son ¿qué? Borrados. Y empieza una nueva vida. Pero a veces fallamos, ¿cierto? Levantamos, caemos. La justicia imputada es la justicia que perdona del Señor, perdona todo lo pasado. Y la impartida es la justicia que nos da Dios cada día para ir creciendo rumbo a la patria celestial. El Hijo de Dios va como. Ay, pero va, ¿no es cierto? Nos levantamos, pero vamos hacia arriba. Eso se enseñó en 1888. Jones y Bauer. El otro era Crosier, ¿se acuerdan? Dieron luz a la iglesia. Pero los tres hombres apostataron. Por eso nadie está firme, ¿no? Nadie está firme. Apostataron. Ahora, si ellos en sus horas finales se arrepintieron, solo Dios lo sabe, ¿no? Porque tampoco podemos decir, no, se perdieron, no podemos decir, ¿no? Pero pueden ser sus días finales. Eso es algo entre el hombre y Dios, ¿no? Bien, me quedan 5 minutos. 5. Profeta. El tiempo es 34 oro, minutos. ¿cierto? Bien, mis hermanos. Ahora, en el cielo, mis hermanos, ¿cuántos libros existen? 2. ¿Cuáles son esos libros? Libro de la vida y el libro de la muerte. O
El libro de las memorias y el libro de... Otra vez se va a ganar el auto si me dicen cuántos son. ¿Qué libros son? Uno es de la vida, ¿no es cierto? ¿Qué más? La memoria. ¿Y el otro libro cuál es? El de la muerte. Pero ¿saben que aquí falta un libro? Hay 2 libros de memoria. Las obras malas de las obras buenas. Elena White dice, mis hermanos, que cuando una persona se bautiza, su nombre se escribe en el libro de la vida. Y en el juicio investigador solamente entra a estudio aquellos cuyos nombres están registrados en el libro de la vida. La persona que no se entrega a Jesús, que no es un reconocimiento público de haber aceptado al Señor, su nombre no entra en el juicio investigador. No entra. Y toda persona cuyo nombre no entra en el juicio investigador está condenada a ¿qué? Al amor eterno. Por eso, qué importante es bautizarse. Es un juego. Es un juego. Porque el bautismo es el testimonio público de haber aceptado que a Jesús como mi Salvador que personal. Sí, un ratito. Hermanos, cuando el ángel pasó por Egipto, ¿se acuerdan? Solamente aquellos cuyo dintel estaba marcado con la sangre les era perdonada la vida. Hermanos, el hecho de manchar con sangre los postes y el dintel era una expresión de haber creído la indicación del Señor. El bautismo también. Qué importante es el bautismo del Señor. Bien. Ahora, ¿los judíos, los hebreos se bautizaban? No. ¿David fue bautizado en ellos? ¿Salomón? No. ¿Y ellos? Hermanos, aquí hay una diferencia. Ellos nacían dentro del pueblo de Dios. Y el reconocimiento de que eran el pueblo de Dios era la circuncisión. Era la prueba del mundo de que ellos eran el pueblo de Dios. Nosotros somos los injertos. Ellos eran ¿qué? Los hijos naturales. El tronco. Nosotros somos las ramas. Bien, hermanos. Cuando el hombre peca, se escribe aquí. ¿Cierto? Podemos estar registrados en la iglesia nuestro nombre, ¿no? Pero todos nuestros actos no se van a escribir aquí. Llega el juicio investigador. Si la persona es. En el juicio investigador se ven los 2 libros. Si la persona es perdonada, entonces su nombre es confirmado en el libro de la vida. Confirmado, sellado, ¿cierto? En su frente. Y sus pecados son borrados, benditos. Y estos pecados son transferidos a quién? A Satanás. No es que el pecado desaparece, es transferido a Satanás. No desaparece. Y aquí dice el lenguaje, se escribe la palabra perdón. Y el Hijo de Dios que es sellado. Ahora, si la persona no pasa, su nombre es borrado aquí y escrito aquí. Toda persona cuando nace, mis hermanos, tiene 2 sentencias. La sentencia de la muerte temporal y la sentencia de la muerte eterna. Todos. Por los méritos de la sangre de Cristo, la sentencia de muerte eterna puede ser cambiada.
solamente por los méritos de la sangre de Cristo. Cristo. No hay otra manera. ¿Me quedan 2 minutos? El tiempo es ahora, ¿no? Mire, son ahorita las 8:43. 8:50, ¿está bien? 8:50, ¿ya? Bien. Vamos a borrar esto, por favor, pastor. Ahora, el juicio investigador, mis hermanos, no hay una fecha, ¿no? No hay una fecha de realización, ¿no? O sea, no se sabe, es un misterio. El mismo dice que el veredicto en el cielo referente a la decisión si la persona es perdonada o no, ni el propio Satanás lo sabe. Ni el propio Satanás lo sabe. Hermanos, el plan de redención fue instituido cuando Dios decidió el plan de la creación también. Hermanos, cuando un ingeniero va a construir un edificio, primero hacen los planos, ¿no es cierto? Dios hizo lo mismo. El Padre se reunió con el Hijo y decidieron crear el universo. Pero el maestro constructor, ¿quién fue? El Señor. O sea, el Padre le encargó al Hijo que hiciese todo lo que está en el universo. Y el Dios que habló y apareció en la luz fue ¿quién? Cristo. Cristo, mis hermanos. Él es el que formó a Adán con el barro. Él le sopló el aliento de vida. Y el libro de Hebreos, mis hermanos, vamos a verlo en el primer capítulo. Miren las cosas maravillosas que dice el Señor. Hebreos 1. Hebreos 1:1. Esto es lo que escribe Pablo. Probablemente sería por el año 50 después de Cristo, o 60 después de Cristo, no hay una fecha. Miren lo que dice Pablo. En el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo. Claro, ya había venido Jesús. Ya no era Jeremías, ni era Nehemías, ni era Esdras. Era el propio Señor que venía, ¿no? Y cuando Pablo escribió esto, haría pues unos 20 años que Jesús había estado en la tierra. Y lo conocían muchos, dice. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, el libro de Hebreos dice que Cristo es creador, es sustentador, es redentor, intercesor, o sea, sacerdote. Él creó todo. Hermanos, cuando el sol está alumbrando, es la energía que Dios le da al sol. Cuando su corazón está latiendo, mis hermanos, esa energía viene de ¿quién? De Dios. Cuando los campos producen, no es que producen automáticamente, es el poder de Dios que está sustentando todo eso. Qué maravilloso, ¿cierto? Es creador, es sustentador, es redentor, mis hermanos, murió en la cruz por nosotros y es nuestro intercesor del Señor. Hermanos, termino con esto. El Sol, ¿no es cierto? Mercurio, Venus y la Tierra. Y luego sigue más planetas, Marte, Júpiter, Plutón y Urano. Acaban de descubrir un Sol
que tiene el tamaño de todo el sistema solar. Y que el Sol, que es 1 millón de veces más grande que la Tierra, es millones de veces más chiquito que ese Sol. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Esa galaxia tiene millones de años luz. Mis hermanos, y Dios habló, solo habló, y apareció. Hermanos, Dios no tiene principio, no tiene fin. Nuestra mente no lo puede entender. ¿Quién es ese ser que nunca tuvo principio? Cuando uno estudia el mundo animal, ve la belleza de los animales, ¿no? Las plantas. Existen como 400.000 variedades de plantas. Existen como entre 1 y 2 millones de variedades de insectos. Hermanos, las plantas, por ejemplo. Dios habló y en un solo día aparecieron todas. Hermanos, los seres humanos en el cielo vamos a estudiar, pero pasará la eternidad y nunca podremos llegar al nivel de Dios en conocimiento. La grandeza de Dios, nuestra mente no lo puede concebir, hermanos. Pero ese Dios tan grandioso estableció el plan de redención para salvar al hombre caído, hermanos. Y pueda tener la vida eterna. Esta semana vamos a ir estudiando este tema. Que Dios bendiga. Gracias. Amén.